Y bien, estamos ahora con Manuel Gago, miembro del colectivo Junín, para tratar de entender qué es lo que ha pasado en el caso del aeropuerto de Jauja versus el de, eventualmente, Orcotuna. Manuel, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hay este asunto que, bueno, por un lado es una demostración de la debilidad absoluta del gobierno, que ante una manifestación, claro, una manifestación fuerte, sin duda, aparentemente azuzada, se produce un muerto, circunstancias que todavía no están bien aclaradas, y el Ejecutivo más rápidamente que nunca da marcha atrás y anula un concurso que había convocado para escoger a la empresa, a la entidad que se haría cargo de hacer un estudio para identificar cuál es el mejor lugar para construir un aeropuerto para toda esa zona internacional y todo lo demás. Entonces, revocar una decisión de esa naturaleza es ya digamos, demostración de una debilidad absoluta y de una concesión total a la irracionalidad y a la turba, ¿no? Porque es la renuncia a hacer un estudio racional, un estudio técnico que diga dónde es mejor hacerlo. De ahora son decisiones de otro tipo las que gobiernan, ¿no? Entonces, es muy malo todo esto. Mira, Jaime, ahí hay una pequeña inexactitud. ¿Cuál? Lamentamos, obviamente, mucho lo que ha sucedido, la muerte y los heridos, pero digamos, a ver, un poco para que los oyentes, los televidentes sepan de qué se trata. Hay un decreto supremo 020 del año 2011 que declara al aeropuerto de Jauja de necesidad pública, ¿no? Y es un aeropuerto alterno a Jorge Chávez, en el supuesto de que haya un siniestro, un desastre total en la costa, que espero que no suceda, ¿no? Entonces, bueno, no dice en el decreto supremo que sea alterno al Jorge Chávez, ¿no? Hay algunas partes que se especifica para que sea el aeropuerto más conveniente, más cercano a la costa central, ¿no? Y es por esa razón que ese decreto supremo le dice al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que el administrador, que es Corpac, y la Dirección General de Transporte Aéreo, hagan los estudios técnicos para ver qué es lo que realmente está pasando. O sea, qué pasa, qué necesita el aeropuerto de Jauja para internacionalizarlo. La internacionalización significa, vuelvo a repetir, para que sea un alterno al Jorge Chávez en caso de desastre. Entonces, se han hecho una serie de trabajos. Corpac, por ejemplo, identificó que había que ampliar la pista, había que recapear la pista, había que tener por lo menos una estación de bomberos y de rescate mínimo, había que cercar el terreno y había que hacer obras civiles y dotarlo de una serie de equipos. Es más, LAN Perú, por propia iniciativa, fue e hizo estudios, ¿no? Conversó con el presidente Vladimir Cerrón y le dijo exactamente casi igual lo que el Corpac y la Dirección General de Transporte Aéreo habían identificado. Se necesita recapear la pista. Nosotros, si ustedes recapean la pista para aviones de 60 toneladas, si ustedes amplían la pista en tantos metros en longitud y tantos metros de ancho, mañana nosotros estamos volando a Jauja. Bueno, pero hay la tesis, y esta también la defiende Cerrón, el presidente regional, de que no sería viable un aeropuerto internacional en Jauja porque no habría espacio para comenzar. Es decir, se necesita una pista mucho más larga y no habrían condiciones. Justamente por esa razón se está contratando al consultor. Claro. El consultor es para contratar el decreto supremo 020, no es para contratar, a ver, dígame usted en qué sitio se puede hacer el aeropuerto. Ahí ha habido un error del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Obviamente, una equivocación fatal nuevamente del Ministerio de Transportes. Aquí, por supuesto, nadie responde, nadie se hace responsable. Pero claro, si sacan un decreto supremo diciendo vamos a convocar estudios para la internacionalización del aeropuerto de Jauja, y luego a la hora en que se contrata el estudio, en realidad es más amplio, como debería ser. En realidad hay que estudiar realmente dónde se requiere. Ya, pero Jaime, hay una cosa. Cuando LAN habla con el presidente regional, le dice al presidente regional, si usted quiere hacer un aeropuerto en Orcotuna, se va a demorar por lo menos 15 o 20 años para los famosos estudios de vientos. Los estudios de vientos en Jauja ya están consolidados, tiene años, más de 40, 50 años operando, ¿no? Pero LAN sostiene que sí se puede hacer un aeropuerto internacional. Yo he sido testigo en una reunión en el Congreso de la República cuando LAN decía, nosotros volamos mañana mismo si ustedes me amplían la pista y me recapean la pista para 60 toneladas. ¿No? Nosotros vemos la manera de poner los counters, nuestros pilotos con la habilidad que tienen llegan a Jauja. Ha sido un aeropuerto... ¿Necesitaba pilotos muy hábiles para poder aterrizar? No. Lo que pasa es que hasta que se completaran, digamos,
todos los O sea que estudios no técnicos. había, según LAN, un problema de extensión, No hay había, un problema técnico. Para ellos no hay ningún problema técnico. Ellos dicen, ustedes me amplían la pista, ustedes me ponen mínimo una estación de rescate y de bomberos y nosotros volvamos mañana. No, eso está publicado en el Congreso y ellos afirmaron que la misma información que dieron en el Congreso se la dieron al Pero entonces presidente aquí Cerrón. hay un, digamos... Aquí lo que sucede, mi querido Jaime, es que no sabemos por qué el presidente regional se ha empecinado en el asunto de Orcotuna. Cuando uno va a Orcotuna y pregunta a los pobladores, ¿están ustedes de acuerdo con el aeropuerto de aquí de Orcotuna? La gente no tiene ni la menor idea, ¿no? Ahora, te vuelvo a repetir, hacer los estudios de vientos unos 15, 20 años significaría postergar 15 o 20 años un aeropuerto en la zona central. Incluso sabiendo que es que necesitamos con urgencia un aeropuerto alterno, tal como dice el Decreto Supremo 020, alterno a Jorge Chávez, incluso a Pisco. No, esa es la razón por la cual, digamos, Jauja se organizó, crearon un comité pro aeropuerto, empezaron a estudiar qué terrenos deberían ser, digamos, comprados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la alcaldía para ampliar el aeropuerto, tanto en su extensión como en el ancho. Entonces, todo eso se había avanzado hasta que apareció esa bendita contratación donde no se sabe quién o cómo o por qué pusieron Jauja y Orcotuna. Y eso, Pero eso en es cierta una forma, cosa que hizo el Ministerio de Transportes. claro, lo que pasa es que tampoco el Ministerio de Transportes no tuvo el tino suficiente, sabiendo que habían llamado a un paro, rectificar o estudiar y decir dónde estaba el error. Ese es el problema. O sea, se había anunciado un paro, todos sabemos que un paro es una ventana abierta a los desórdenes, y dejaron pasar, hasta que sucedieron las Bueno, cosas. pero entonces hubieran tenido que derogar la convocatoria simplemente porque se convoca un paro. Pero Antes. Pero digamos, si es que hay una razón técnica para hacer para hacer un estudio un poco más amplio que el referido solamente a Jauja, no sé, oponerse a eso es un poco racional, ¿no? Lo que pasa que, Jaime, Salvo que no haya ninguna razón técnica para hacerlo y eso sea simplemente un asunto de interés político regional de otra zona, en este caso de Orcotuna. Usted dice que ni siquiera en Orcotuna hay conciencia del tema. No hay conciencia. Entonces es un capricho absurdo del presidente regional. Ese es un poco la... eso es lo que sucede. ¿Ah, sí? Mire, en Huancayo, en Junín, digamos, la mayoría dice, tenemos al caballo, pongámosle la montura y comencemos a cabalgar. ¿Para qué empezar de cero? Tenemos un aeropuerto que ha estado trabajando, ha sido, vuelvo a repetir, muy importante en la lucha antisubversiva. No, hay vuelos regulares, se necesita ampliar la pista, eso entonces... tiene sentido común, pero podría haber la objeción de que, eso es lo que dice Cerrón en todo caso, de que técnicamente no procedería a internacionalizarlo porque no habría espacio. Ese es un poco la... Lo que pasa es que la palabra internacionalización también se maneja de manera diferente. Hay mucha gente en Junín que cree que, digamos, internacionalización van a llegar aviones directamente de Roma a Jauja. O sea, eso es un absurdo. La internacionalización a que se refiere el Decreto Supremo es en caso de desastre en la costa central. O sea, para permitir que ayuda internacional y nacional pueda llegar a Jauja. No, pero y de todos modos, entonces, eso es, o sea, no se está diciendo internacional. Pero de todos modos, para permitir que lleguen aviones de mayor calado, aviones más grandes, se necesita ampliar, agrandar la pista. Claro, eso es lo que dice LAN. Ustedes me amplían la pista en tantos metros y me recapean a 60 toneladas, mañana mismo te pongo aviones grandes. Y pongo el destino Junín en el Perú y en todo el mundo. Eso ha dicho LAN Perú. Ya. En todos los foros que ellos han tenido oportunidad de presentarse y al presidente regional. Bueno, pues, en fin, vamos a ver. Así debe ser seguramente. Manuel Gago, muchas gracias por su participación. Jaime, gracias, Manuel Gago del colectivo Junín. Vamos a una pausa y regresamos.